Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Mi intención ha sido hacer una introducción general de lo que es la invención y el desarrollo de Tierra del Fuego. Yo les venía diciendo que no se puede comprender sin la conquista y colonización de América. Es decir, Tierra del Fuego es producto, en un momento determinado, del orden colonial hasta el siglo XIX, y después es una producción del orden estatal moderno. Nosotros todavía estamos en la época colonial. Me he basado en estos tres libros, principalmente en el primero, Tierra del Fuego, materiales para el estudio de la historia regional, que algunos de ustedes seguramente deben estar leyendo, lo deben tener. Yo lo estoy rastreando porque sé que lo tengo completo en PDF. Apenas tenga, lo comparto al Classroom. Lo que me interesa, como han podido observar en las clases anteriores, es que desde la época colonial hay un interés en poder conquistar y dominar, someter todos los territorios del mundo. Es decir, a escala planetaria, lo que se comienza a configurar desde 1492 es lo que Immanuel Wallerstein, Max Weber, Marx van a decir es el lento desarrollo del capitalismo, es decir, del mundo moderno. Sin embargo, lo que ustedes van a observar en diferentes lecturas bibliográficas es que fines del siglo XV todavía es como un parteaguas, porque hay viejas estructuras del feudalismo que aún persisten hasta el siglo XVIII, las monarquías. Bien, hay una presencia filosófica, teológica, como una concepción del mundo, una concepción de la política. Bien, es decir que América Latina se puede encontrar justamente en esa contradicción entre un orden feudal, ciertas lógicas feudales, pero a la vez la inserción del capitalismo. ¿Dónde observamos la inserción del capitalismo? Ahora lo vamos a ir desarrollando, pero menciono ya una primera arista. Bien, la primera arista es la acumulación incesante del capital. Esa breve definición de Wallerstein. El capitalismo quiere acumular permanentemente. ¿Qué quiere acumular? Materia prima, pero también en este caso que le estoy exponiendo acá en el PowerPoint es la anexión de territorios. Bien, esto también lo trata David Harvey, un geógrafo, si no me equivoco, estadounidense. David Harvey justamente habla de una lógica territorial del capital. Bien, la conquista de territorios implica a su vez la formación de nuevos mercados, o en todo caso también puntos estratégicos para establecer rutas comerciales, más desde una perspectiva geopolítica. Bien, en el mapa de acá, lo que se puede observar en esta representación gráfica es por Pedro Sarmiento de Gamboa, en una de sus tantas expediciones, va a graficar el estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes ocupa el interés colonial desde una larga duración por 300 años, donde se van construyendo diferentes tipos de mitos, ¿no? Tipos de mitos marítimos acerca de los monstruos, pero también acerca de los habitantes, bien, de los pueblos indígenas, como habitantes gigantes, ¿no? Monstruos totalmente diferentes a los europeos. Y eso tiene toda una connotación epocal, que es la construcción justamente de los estamentos sociales o las castas, ¿no? Donde, si se quiere, la primer casta más importante que se destacaba eran los blancos, superiores, entre comillas, y después diferentes estratos, y entre ellos los indígenas, en un orden
inferior. Y esto se va alimentando a partir de crónicas, bitácoras, los diarios personales o también los periódicos, ¿no? Donde se va alimentando toda una especie de un estereotipo de lo que es o lo que debería ser el extremo sur de América. Yo acá traje una cita que ya corresponde al siglo XVII y es un viaje holandés. Como habrán visto, la conquista de América en un principio es de España y de Portugal. Sin embargo, en este lento desarrollo del capitalismo que se va a ir acentuando, que va a tener su paroxismo, ¿bien? Entre el siglo XVII y el siglo XVIII, pensemos que en Europa se comienza a conformar lo que es la revolución industrial, pero antes también tenemos otros procesos históricos, como es la revolución de los precios, brevemente la revolución de los precios también entre Inglaterra y los conocidos ahora Países Bajos, es que comienzan a generar un aceleramiento de producción, bien, de menor calidad para evitar justamente para generar un menor costo, bien, y con eso, con la revolución de los precios, se amplía el consumo, se amplía la demanda. En pocas palabras, lo que estoy queriendo decir es que ya en el siglo XVII y XVIII, el dominio territorial americano va a ser una constante de disputas por otros estados, por Holanda, por Italia, por Francia, por Inglaterra. Bien, también se quieren quedar con una parte justamente de estos extensos territorios. Además, pensemos algo, ya sea desde la lógica feudal que les comentaba en la primera clase, primer encuentro, remontándonos, no sé, siglo IV, siglo V, hasta el siglo XV, toda Europa occidental, de manera general, quiere comercializar con los países, con las regiones asiáticas, ¿bien? Principalmente con China y con la India, con las especias, ¿bien? Entonces buscan rutas alternativas porque están bloqueados por vía terrestre por el Imperio Otomano. Entonces todos los europeos están obligados a salir, expandirse a través del Océano Atlántico. ¿Qué implica esta cuestión? Tierra del Fuego, la Patagonia, se habilita como un lugar estratégico de manera geopolítica para comercializar. Hasta el día de hoy, Tierra del Fuego habilita tanto una salida al Océano Atlántico como al Océano Pacífico. Bien, con varias bahías, con varios puertos. Eso es lo que les interesa a la mayoría de los europeos. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que hayan estado leyendo en estos días y que quieran preguntar? ¿No? No, profe, vamos bien. Ok. Bueno. ¿Alguien quiere, para no hablar yo solamente y que no sea como una sesión de espiritismo, alguien quiere leer este fragmento? Yo lo leo. Dale, perfecto. Viaje holandés y el relato de un navegante, 1629. Cuando los marineros fueron a buscar agua, se les acercaron unos salvajes con quien hablaron muy amistosamente por medio de gestos. De inmediato se desató una tormenta tan violenta que 19 de nuestros hombres tuvieron que permanecer en tierra firme, al no poder regresar a sus chalupas. Al día siguiente, de estos 19 hombres, solo 2 se encontraron con vida. Los salvajes habían llegado al atardecer y habían matado a 17 con sus ondas y mazas, lo que les resultó fácil, ya que los nuestros no habían llevado armas consigo. Y eso que ninguno de los nuestros había ofendido lo más mínimo a estos bárbaros. En la costa solo se encontraron 5 cadáveres, entre los cuales se hallaba también el del timonel principal, los 2 de peones de a bordo. A estos los habían cortado en 4 pedazos,
y aquel había sido desmembrado de una manera extraordinaria. A los restantes, los salvajes ya se los habían llevado para comérselos. Después de esto, no se mandaron más chalupas, a menos que en cada una se encontraran de 8 a 10 hombres para defenderse. Gracias, Romina. Este relato a mí me parece excelente para diferentes tipos de análisis, ¿no? ¿Qué podemos inferir, analizar de esta fuente histórica? ¿Qué le llamó la atención? Y está contado desde una sola parte, digamos, y de una forma bastante como trágica o morbosa, ¿no? Como Claro, para demostrar ese ataque, como que hubo un ataque. sí, Claro, habla de caballismo también, que es algo que no se puede aceptar ciencia cierta, ¿no? tal cual, Laura, ¿no? Ahí tenemos algo que es la mención del canibalismo, ¿no? Hay como muchas adjetivaciones, ¿no? Dice, bueno, es como lo que ellos observaron, ¿no? Desde la lógica europea, la lógica holandesa, tenemos la idea del canibalismo, que se llevaron a unos hombres, pero también fíjense que ya desde el comienzo también menciona la idea de lo salvaje y la idea de lo bárbaro. Así se empieza a describir a los indígenas, a la población de este territorio del extremo sur. Bien, hay otra cuestión también que me llama la atención, más allá de estas, de lo salvaje, de lo bárbaro, totalmente peyorativo, es como que en una parte dice, nosotros no habíamos hecho nada, ¿no? Como para ofenderlos, y aún así nos atacaron, ¿no? Está acá, y es que Una ninguno, forma de justificarse. claro, una forma de justificación, y eso que ninguno de los nuestros había ofendido en lo más mínimo a estos bárbaros. Bueno, ya también ahí nos dice bastante para analizar. Y después, sí, ya al final es como que se preparan para una futura violencia, ¿no? Dice, de esto después ya no mandamos más chalupas, a menos que hayan 8 a 10 hombres para defenderse. Y en este primer viaje eran 20 hombres, pero parece que el justificativo era que no llevaban armas. Bien. Eh, Nada, también interesante para ir viendo estos primeros contactos, entre comillas, estos primeros encuentros, ¿no? Que se describen desde la perspectiva europea. Pueden ver este power, ¿no? Sí, exploraciones del siglo XVIII. Sí. Bien, Sí, genial. Así lo voy achicando y después lo agrando. Ya le voy encontrando la cuestión al PowerPoint. De las exploraciones del siglo XVIII, me interesa, en general, recordemos que a mediados del siglo XVIII, tanto la corona española como portuguesa van a iniciar una serie de reformas, una serie de cambios administrativos, políticos, económicos, sociales, para fortalecer los territorios americanos. En España se conocieron como las reformas borbónicas y en Portugal como pombalinas. Ambas tenían la lógica similar, proteger sus intereses económicos y poder extraer mayores riquezas y llevarlas a justamente Europa. El primer criterio acá que me interesa es que las exploraciones europeas tienen como objetivo dos territorios, el estrecho de Magallanes y el pasaje Drake, como vías de comunicación y rutas comerciales hacia lo que van a ser las rutas orientales. Bien, ese es el intento del siglo XVIII, ir conociendo la geografía, la población, los recursos naturales, bien, de lo que va a ser el extremo sur. Esto es muy interesante, ya lo vamos a ir viendo, lo destaco acá, de este libro de manual de Historia de Tierra del Fuego, por las dos historiadoras, por Luis y Schillat, porque se menciona lo siguiente en el siglo XVIII.
Bien, de cómo tanto principalmente holandeses e ingleses se comienzan a apropiar, a poseer este territorio, pero cómo también España, a partir de las reformas borbónicas, pensemos que en 1776 se establece y se crea un nuevo virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, para poder administrar esta parte del sur, que se conoció como Tierra Nullius, territorio vacío, territorio desértico, ¿bien? Del que no había un mayor interés, ¿bien? Que solamente la densidad del territorio, pero que sin embargo, en estas exploraciones que realizan holandeses, franceses e ingleses, encuentran algo que hay un valor, hay un propio valor de territorios fértiles, de materia prima, y también la posibilidad total de encontrar fuerza de trabajo, es decir, a los pueblos indígenas. Paralelamente al desarrollo de estas navegaciones que son ajenas a España, lo que va a realizar la corona española es organizar diferentes expediciones. Acá comento algunas brevemente, en la página 64. Dice, entre ellas podemos recordar algunas dirigidas desde 1767 hasta 1793. ¿El resultado cuál era? La integración de la Patagonia al Imperio Español. Bien, tratar justamente de proteger estos territorios a partir de fortificaciones, el intento de crear justamente pueblos. El segundo criterio es el que le comentaba, de poder ir conociendo los accidentes geográficos, la climatología, recursos disponibles para abastecer a los navegantes. Y ahí me estoy refiriendo también de los animales. Un principio que posibilita la vida, según los blancos europeos, los pingüinos. Bien, los pingüinos, los guanacos, permiten alimentar justamente a todos los navegantes, a todos los expedicionarios. Y acá menciono, retomando el siglo XVI, cómo se empieza a alentar ya también, tanto desde España, Portugal, con estas crónicas que empiezan a circular, ¿no? El diario de Antonio de Pigafetta. Dice así, costeando esta tierra hacia el polo antártico, nos detuvimos en 2 islas. Se detuvieron frente a Puerto Deseado, donde se encuentra la isla de los pingüinos y la isla de los leones, que encontramos justamente pobladas de pingüinos y de lobos marinos. Hay tantos de los primeros y tan mansos que en una hora hicimos una abundante provisión para la tripulación de 5 navíos. Bien, ahí ya también este lugar se ofrece de manera estratégica, no solamente como una ruta comercial, vía de comunicación, sino también la posibilidad de establecer una colonia, la posibilidad de asentamientos, tanto Tierra del Fuego como, vamos a ver, las Islas Malvinas. Acá, para hacer un repaso general de las 2 clases anteriores, entre el siglo XVI y me animo a decir también el siglo XVIII, lo que era el territorio de América del Sur, si bien era incógnito, a partir de una serie de fábulas y de mitos, empiezan a hacer justamente las expediciones para poder conocer todos estos accidentes geográficos y tratar de dominarlos. La lógica del capital moderno, insisto, es anexar territorios, establecer mercados, explotar justamente a la población autóctona, a la población indígena, y con eso generar la acumulación incesante del capital. Bien. Acá traigo un mapa para poder ir viendo, que tengamos presente, ¿no?, 2 cuestiones epistemológicas que he mencionado alguna que otra vez, y es que para el estudio de la historia de las ciencias sociales
es preciso que tengamos en cuenta los tiempos, la temporalidad, pero también que podamos tener siempre presente el espacio. Lo que podemos ver aquí es el estrecho de Magallanes. Bien, ya vamos a ver, si no me equivoco, tiene una densidad de unos 300 kilómetros. Lo que podemos ir viendo también es cómo también se van a ir inventando esto de las toponimias, ¿no? De la isla desierta, la isla Riesco, bueno, un montón de cuestiones donde obviamente los europeos la pasaron muy mal. Bien, eh, Isla Desolación, sí, bueno, hay decenas de islas, pero a partir de esto que permite la navegación justamente para el Océano Atlántico y el Pacífico, es algo totalmente interesante para conectar las rutas comerciales. Eso es el mayor interés de este territorio. Y después lo que vamos a ver es también de los holandeses, que le van a interesar mucho esta parte, ¿no? Lo que hoy se conoce también como el estrecho de Lemaire, que nos queda a menos de 300 kilómetros de nuestra ciudad de Río Grande, y que conecta justamente con las islas de los estados, eh, donde también hay un profundo interés por establecer una colonia agrícola. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? No, pero no puedo ver el mapa yo. Ahí, ahora sí. Bien, avísenme por ahí, genial. Dale. Sí. Activen el micrófono. Bien, bueno, toda la explicación entonces que hice el mouse fue para mí solo. Bueno, eh, para tenerlo presente, ¿sí? Siempre como cientistas sociales, ya vengan de la historia, la geografía, la sociología, hay que combinar el tiempo y el espacio para poder comprender tanto la descripción como cualquier tipo de explicación. Acá me voy a otro mapa. Este tipo de mapa es para poder ir comprendiendo las expediciones que se comenzaron a desarrollar desde el siglo XVI, como podemos ver acá, desde 1520, y cómo hay distintos parajes, digo, cómo hay distintos puntos de encuentro, ¿no? Donde se pensó que era posible la vida, que también encontraron con ciertos desafíos, ¿no? La bahía Posesión, la isla Isabel, tenemos después la bahía de San Sebastián, ¿no? Eh, bueno, la idea era justamente siempre recorrer el estrecho de Magallanes. ¿Y quién lo va a desarrollar o describir de una manera formidable? Es justamente el pirata o el corsario Drake, bien, inglés, por supuesto. ¿Por qué se corre? Bien, acá menciono un dato interesante. Bien, el estrecho de Magallanes, yo dije de 300, le pifié, es un paso marítimo de 530 kilómetros de largo, que se localiza en el extremo sur de América, que después, a lo largo del siglo XIX, con disputas de los estados modernos, obviamente se sitúa entre Chile y Argentina. Lo que me interesa destacar acá es que es el paso natural de mayor importancia entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Bien, y estas cuestiones es importante comprenderlas no solamente para el pasado, sino también para nuestro presente, para el siglo XXI. La importancia que tiene justamente Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur. Bien, como bien sabemos, a partir de determinados cambios en el mapa introducidos en el 2010, que ubican justamente Tierra del Fuego desde otra perspectiva para poder comprender cómo es la provincia más grande de la Argentina y cómo se encuentra en el centro. Bueno, es a partir de poder comprender otro tipo de representaciones
gráficas que posibilitan advertir estas cuestiones, ¿no? Y para no olvidar una cuestión epocal de manera general de lo que es el mundo moderno, acá un navegante con astrolabios, un dibujo en tinta, grabado en madera, artista anónimo del siglo XVI, y es como ya he comentado en las clases anteriores, pero que viene bien para repasarlo, y que es las revoluciones tecnológicas, revoluciones científicas, que permiten justamente zarpar desde Europa hasta Tierra del Fuego, realizar distintas descripciones del territorio, de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Pero todas estas revoluciones científicas, tecnológicas, se van a encontrar en un dispositivo de poder que es colonial. Por lo tanto, todo tipo de saber tiene esa lógica colonial. ¿Qué me refiero? Civilización y barbarie, como bien podemos observar y describir en ese relato del navegante holandés. La idea de lo salvaje, bárbaro, la idea de los caníbales, de hombres gigantes, como bestias, ¿no? Totalmente seres irracionales. Bueno, es a partir del siglo XVI donde se empieza a ver justamente esta idea, ¿no? Esta idea de la exaltación del hombre, en general digo del hombre a partir del Renacimiento, pero es de un determinado tipo de orden, de hombre y de sociedad occidental, blanca, europea, heterosexual y patriarcal. Bien, entonces, para que quede claro, con este breve esquema, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, el Atlántico Sur va a ser este centro de convergencia de intereses. ¿Intereses de qué? Intereses económicos e intereses políticos por diferentes tipos de estados. Holanda, Francia, Inglaterra y España. Bien, diferentes tipos de regímenes que van a tener, pero que aún coinciden en algo. Es la posesión de estos territorios y poder establecer bases en Tierra del Fuego. En este periodo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, de estos 4 estados que estoy mencionando, el que más se va a destacar va a ser el inglés. Bien, el inglés empieza a tener justamente una capacidad de flota marítima inigualable, que va a superar a la holandesa, que le va a permitir ser dueña de los mares y por lo tanto controlar el comercio mundial. Bien, a partir de ahí el manotazo de ahogado tanto de España y Portugal es la implementación de las reformas, de establecer otros tipos de cambios dentro de América para poder controlar justamente lo que eran las joyas, bien, los materiales, los minerales, y evitar todo tipo de contrabando, lo cual va a ser imposible. Y acá también, para seguir continuando también en esta lógica de historia global, para poder comprender la historia regional, también es interesante comprender la presencia de órdenes religiosas, en este caso del jesuita Thomas Falkner, ¿bien? Del siglo XVIII, 1774, que acá podemos ver también cómo se empieza justamente a establecer la idea de la posesión colonial. Miren este fragmento. Una colonia en este lugar, se refiere a la bahía sin fondo, sería mucho más practicable que en las Islas Malvinas, o en los puertos de Ciados y San Julián, porque hay cantidad de leña y agua, y campo bueno para la agricultura, capaz de sostener bien a sus pobladores.
La bahía sin fondo se encuentra justamente en Río Negro, que después se conoce al día de hoy como Golfo Nuevo. Bien. Y lo que vemos acá ya a partir de esta crónica de los misioneros, en este caso de los jesuitas, es el interés económico por lo que va a ser la producción estanciera, ¿bien? Agrícola, ganadera, ¿bien? La idea de asentamientos, de poblaciones. Y acá convergen intereses tanto de los estados, pero también justamente de la Iglesia Católica, de los militares, ¿bien? Para lo que es la anexión de los territorios y también para el control, sometimiento y dominación de los pueblos indígenas, a los cuales después, en esta combinación de relaciones institucionales, la docilización del indígena lo que permite es justamente ser anexado como fuerza de trabajo. ¿Bien? ¿Fui muy rápido? Avísenme si vamos bien. Sí, vamos bien, profe. Genial. Bueno, como pueden ver, sí. ¿Alguien hizo alguna pregunta o lo iba a hacer? Hable ahora o calle para siempre, como dice el dicho. No, yo te estaba diciendo que sí, que vas bien. Ah, genial, genial. Bien, estoy aprobado. Buenísimo. Bien, bien. Por otra parte, acá, más allá justamente de la Patagonia, nos vamos para las Islas Malvinas. Bien. Que hay desde el siglo XVIII, está ya presente, está latente el interés de Inglaterra para con este territorio. Bien, acá lo tenemos nuevamente, un breve relato que lo menciono. El establecimiento de, esto es, si no me equivoco, de Antonio de Pigafetta. Bien. El establecimiento de una colonia inglesa en las Islas Malvinas, según dicen, se debe a la opinión del finado Lord Anson, quien consideraba que se propondría a la extensión del comercio y del imperio marítimo de la Gran Bretaña, si ésta se hacía de un buen puerto para los barcos ingleses en los mares australes de América. Bien, lo que tenemos acá precisamente también es la colonización de este territorio. Como ustedes sabrán, Tierra del Fuego, Río Grande, una colonia, comienza siendo una colonia agrícola. Bueno, en el siglo XVIII no es muy diferente la lógica. Establecer una colonia agrícola, estanciera, es posible la vida. Y además por el lugar justamente geopolítico que ocupa a escala planetaria. Bien. Ya vamos a ver ahora a continuación que la conquista de las Islas Malvinas por parte de los ingleses es parte de una operación mundial de ocupaciones. No es algo aislado de sus políticas económicas. Acá menciono algunas. Ya desde comienzos del siglo XVIII, la anexión, conquista de Gibraltar, seguida por Colonia del Cabo. Después también tenemos la India y después otras penínsulas de Malaca y Singapur. Es decir, Inglaterra en este periodo establece la revolución industrial, bien, agrícola, y después también acentuándolo justamente con la aceleración metalúrgica, siderúrgica, que lo que va a permitir es empezar a controlar el comercio mundial, bien, y a desplazar, por supuesto, ya a España, Portugal y a Holanda. Este va a ser el escenario de Tierra del Fuego, que empieza a ser conquistado, colonizado por ingleses, bien, ya sean estos ingleses políticos, militares, o inclusive
desde la lógica religiosa, ¿no? Como pueden ser los anglicanos. Esta operación, por supuesto, también cuando uno lo ve en el siglo... Profe, esto es cuando, Sí, perdón, Laura. profe, esto es cuando hablamos de los territorios estratégicos militares también, cuando geopolíticos. Sí, por supuesto. Sí, sí, pensemos que lo que le interesa a Inglaterra como nueva hegemonía en el sistema mundial a escala planetaria, insisto, aunque parezca redundante, es como el juego del Monopoly. Bien, para pensarlo así, es tener en cada continente, bien, un punto eh, justamente de asentamiento, un punto estratégico de llegada, que se puedan quedar, que puedan comercializar, ya sea de colonización directa, bien, enviando militares, o también de manera indirecta. Esa manera indirecta va a ser una práctica del siglo XIX. ¿A qué me refiero? El endeudamiento, bien, con préstamos, la banca internacional, préstamos, ¿sí? Digo, en este proceso histórico del siglo XVIII, siglo XIX, podemos comprender, más allá de estos escenarios que estoy mencionando, de conquista y colonización, los intentos de invadir Buenos Aires, ¿bien? Entre 1807 y 1808, las tan conocidas invasiones inglesas, ¿bien? Ahí están los puntos estratégicos. Hay diferentes objetivos, ¿bien? Tratar de controlar y de dominar América, de someterla justamente en clave de dependencia. No sé si me explico, si quedó claro o no, si hay alguna otra duda. No, re claro. Es como parte de su imperialismo, digamos, diplomático, por así decirlo. Sí, sí, podría ser. Más lo del imperialismo ya comienza a darse, si bien a mitad, fines del siglo XIX. Acá sí lo que tenemos justamente es una gran avanzada de esta nueva hegemonía marítima, territorial, ¿bien? Eh, Ujú. Donde justamente acá descuella, se destaca, digo, el capitalismo industrial, ¿bien? Es decir, Gran Bretaña lo que hace en su territorio es enfocarse en la producción justamente de industria y las colonias deben proveer materia prima. Ahí uno puede comprender lo que se conoce en inglés como el gran despegue, el take off, ¿bien? ¿Cómo se construye justamente Inglaterra como un imperio? Bueno, justamente dominando y sometiendo a las colonias a la producción primaria, ya sea estanciera, de plantación, de hacienda, pero que favorece justamente a su territorio. Bien. Y acá, por último, para mencionar, a modo de cierre, esto de el desarrollo incipiente del capitalismo en Tierra del Fuego, en el siglo XIX. Esto no está en ninguno de los libros que mencioné al principio de manera explícita, pero sí que uno lo puede inferir. Esto es de Max Weber, ¿bien? Historia general de la economía, del desarrollo del capitalismo, ¿bien? Hay una proposición epistemológica que las cosas aparecen antes de que se las mencione. Es decir, Tierra del Fuego ya comienza a tener un lento desarrollo del capitalismo en el siglo XIX, fruto de la conquista y colonización de diferentes territorios. En este caso, principalmente inglés, ¿bien? A lo largo del siglo XIX. Me quiero detener en algunos puntos, algunos criterios de variables del capitalismo. La primera, la apropiación de todos los bienes materiales de producción. En este caso, yo puse acá en mi caso de Tierra del Fuego, lo que me interesa es el territorio. Si antes la Patagonia, como uno puede ver en la historia argentina, denominada territorio desértico, territorio vacío, empieza a ser ahora visto, comprendido como un territorio fértil,
que es necesario anexarlo a la producción capitalista. Bien, ahí ya tenemos un bien. El territorio empieza a tener un precio. Bien, eso es capitalismo. Bien, la valoración del territorio. Más allá de esta cuestión del valor, otro tipo de valor justamente es su ubicación. Bien, su ubicación, como bien decíamos, geopolítica, con salida al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. La segunda cuestión, la libertad del mercado, algo que se propaga desde Francia, Inglaterra, la libertad del mercado, justamente el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, liberalismo, bien, la idea del libre mercado. Y esto también se comienza a desarrollar entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que ese es el punto de quiebre, si me permiten ahora aquí rápido, es el punto de quiebre justamente de las reformas borbónicas y pombalinas, ¿bien? Que empiezan a perder esa capacidad de monopolio, de que todo el territorio americano vaya justamente a las sedes de España o Portugal, y que se puedan desplazar la producción justamente de las materias primas a cualquier bahía, a cualquier puerto, comercializar con quien uno quiera. Obviamente que esto, la libertad del mercado, va a beneficiar a los terratenientes. Bien. Tierra del Fuego se va a encontrar en esta proposición, la libertad del mercado. Bien. También el caso, por supuesto, de las Islas Malvinas, con la producción justamente ovina. ¿Hasta acá alguna consulta, duda, crítica? ¿No? ¿Están por ahí? Sí, no, está perfecto. Sí, hasta ahora Bien. bastante claro, profe. Genial. Sí, sí. También había visto que, como saben, la tiranía del reloj, otra cuestión moderna, MIT, también es tiranía. Si no pagás te da 1 hora y ya me avisó que quedan 15 minutos. Habrán escuchado el relojito. Bien. La tercera, la técnica racional, que también es parte de Tierra del Fuego en el siglo XIX. ¿Qué significa esto? La idea de la racionalidad, la acumulación incesante del capital. Es decir, el comercio debe saber que hay un negocio rentable en Tierra del Fuego. Bien, ahí está la racionalidad del capitalismo. Anexar nuevos territorios, pero en los cuales se sabe, bien, que puede haber una explotación fructífera. Ojo, lo digo desde el lado terrateniente, ¿no? Burgués. Es explotar el territorio, pero también sabiendo que uno puede cubrir la mano de obra. Y en este caso con el abastecimiento de la fuerza de trabajo indígena. Y a la vez que este territorio, campo fértil para la matriz estanciera. Una cuarta, bien, si tenemos una técnica racional de explotación, debe estar acompañada justamente del derecho. No me quiero ahora ir con acentuarme en esta cuestión del derecho. Para mí es muy interesante la mirada principalmente del italiano Antonio Gramsci. La idea del derecho es justamente vinculada justamente como un instrumento legal de dominación violenta por parte del Estado, pero también alguien que lo desarrolla muy bien, el filósofo, sociólogo, historiador Michel Foucault, ¿bien? Que era bien esquivo a cualquier etiqueta. Bueno, para ser claro, de la técnica racional se necesita un derecho, ¿bien? La idea del derecho es poder garantizar justamente la explotación del territorio. Como uno bien lo sabe, a lo largo del siglo XIX, este territorio se va a adjudicar como territorio nacional, pero también se establecen algunos decretos como la conquista de establecer territorios coloniales, ¿bien? Es decir, terrateniente que llega, invierte en Tierra del Fuego, se apropia de hectáreas, ¿bien? Esa es una cara de la moneda del derecho, ¿bien? De invertir justamente, producir mercado en Tierra del Fuego.
Pero la otra parte del derecho, jurídica, es justamente la subordinación del indígena. ¿Qué me refiero con la subordinación indígena? El tutelaje, ¿bien? La idea de la tutela. El indígena queda subordinado a el terrateniente, queda subordinado a diferentes órdenes religiosas, ¿bien? A expedicionarios, militares, ¿bien? Ahí tenemos esa lógica del derecho, ¿bien? Que inclusive el indígena no solamente es fuerza de trabajo, sino que también es una pieza de comercio, mal que pese, ¿bien? ¿Por qué me refiero a una pieza de comercio? Algo exótico, ¿bien? Los zoológicos humanos, ¿sí? Exposiciones universales donde el indígena se lo expone, digo, como algo inédito para el mundo civilizado europeo. Bien, todo entre comillas, para que no se malinterprete lo que estoy diciendo ahora, 2024, sino tratar de comprenderlo en su contexto histórico. Bien, ahí tenemos entonces la técnica racional con la vinculación del derecho. Acá lo que estoy vinculando del capitalismo, desde Max Weber, es política, economía y derecho. La quinta, el trabajo libre. Bien, personas que en el ámbito jurídico y económico se encuentren por su propia libertad obligadas a vender su actividad en el mercado. Si empezamos a tener a los pueblos indígenas con un sometimiento, con una dominación, docilización occidental, una vez que al indígena se lo empieza a excluir, se le empieza a quitar el territorio propio, ¿bien? Con otra mirada seguramente temporal, espacial y territorial, pero una vez que es desplazado de eso, no le queda otra al hombre, a la mujer y al niño para poder sobrevivir que ofrecer su cuerpo, su fuerza de trabajo en el mercado capitalista. Refiero acá a un breve ejemplo. Si a un indígena Selknam lo desplazaste de su territorio por diferentes motivos, los guanacos se alejan justamente de su órbita de dominio social, donde se encontraban en el territorio, donde también estableces alambrado, y si quiere cazar, matar una oveja, fusilan a los indígenas, bueno, no les va a quedar otra entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX, lo que es la occidentalización, de venir como proletario, de venir como peón de campo. Bien. Es decir, esto tampoco, insisto, aparece de la noche a la mañana. Es fruto de un proceso histórico, bien, en la fuerza de trabajo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta, duda? No, bien. Bien. La sexta. Esperen que quiero tomar un matecito. La comercialización de la economía. Y con esto me refiero Tierra del Fuego, desde mi mirada sociológica, histórica, se comprende cuando uno advierte la lógica del sistema mundial capitalista. Tierra del Fuego no es una, entre comillas, el doble juego, no es una isla en el mundo, hay que comprenderla justamente dentro de este sistema mundial. Tierra del Fuego no es un caso singular, su conquista y colonización en el siglo XIX. Es parte justamente de una lógica británica de incorporarla al sistema mundo capitalista. Bien, donde todo empieza a tener un valor capital. La fuerza de trabajo indígena, el territorio, la producción de la materia prima, los primeros asentamientos. Bien, cuando acá menciono las empresas, me estoy refiriendo justamente de la producción ganadera, estanciera, pero también de expediciones, ¿no? Militares, religiosas, que permiten justamente el dominio en Tierra del Fuego y su vinculación en el comercio mundial,
este comercio mundial principalmente manejado en el siglo XIX por Gran Bretaña. Cuando uno comprende esta lógica estanciera, es ver que Argentina se introduce en una lógica del modelo primario exportador, pero como única posibilidad de acceder al mercado mundial, porque era lo que la hegemonía mundial te está pidiendo. Es decir, y acá está la sociología histórica, ¿por qué Argentina estableció ese patrón de acumulación del capital, la estancia, y no desarrolló una industria? Digo, como cuestión primaria, como cuestión fundamental, ¿no? Bueno, y eso se puede advertir muy pronto lo que le pasó en el camino en el siglo XIX, el caso de Paraguay, ¿sí? Que al establecer una revolución industrial, ser una región autárquica, bueno, sufre lo que se conoce como la guerra de la Triple Alianza, ¿bien? Donde países vecinos, allendes, destrozan, aniquilan a Paraguay con tal de que no siga esa vía industrial autónoma, porque no era el curso que debía seguir América Latina. Tierra del Fuego se encorseta en la misma lógica. Lo que la diferencia es la forma en que se historiza, de una manera mucho más tardía, fines del siglo XIX, pero en la que encontramos todos estos elementos. Bien. Y por último, acá digo, todas estas variables pueden ser consideradas con cada una de estas perspectivas del capitalismo, pero también la especulación, ¿bien? Que es propia del capitalismo. ¿Qué es la especulación? Al someter, dominar, controlar un territorio, la especulación es algo totalmente empresarial. Costo, beneficio y riesgos de conquistar Tierra del Fuego. Bien. Cierro acá para poder verlas. Nos quedan 5 minutitos. Pero esa ha sido la idea de poder rápidamente ver cómo es la invención de Tierra del Fuego desde el siglo XVII al siglo XIX. Obviamente, para este tiempo, me he obviado algunas cuestiones centrales, ¿no? La violencia. He dejado ese concepto de lado, ¿no? Por los tiempos. Pero la violencia económica, política, jurídica es notable. Bien, daría para otra clase. Incluso como una categoría jurídica, sociológica, la idea del genocidio. Bien, tan cara a los pueblos indígenas, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, está interesante. Sí, a mí me parece que eso tendría que ser una clase aparte, todo lo que pasó con los pueblos indígenas, con el pueblo Yemna sobre todo. Sí, digamos, tenemos el pueblo Selknam, justamente los Yaganes, Aunikenk, Haus. Bueno, sí, sin duda, esa parte que yo comento, lo que es la proletarización, es un proceso histórico que también se encorseta en el siglo XIX y también a lo largo del siglo XX, desde una manera totalmente invisibilizada, excluida, donde el indígena se oscila entre los márgenes de la sociedad o queda excluido, ¿bien? Pero sí, forma parte ya de otra clase, por los tiempos. Bueno, gente, espero que les haya servido. Yo igual esto lo voy a estar subiendo ahora en un ratito al canal de YouTube, así lo pueden revisar. También la gente lo puede criticar, porque sí, ha sido una introducción general, un esbozo, que permite comprender la invención de Tierra del Fuego, ¿sí? Bueno, gente, con cariño les mando un gran abrazo y después, bueno, los mates presenciales no van a faltar en algún momento. Dale. ¿Sí? Bueno. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.